el libro ¿Quién es la bicha de Bolazote?, de Pedro Pérez, una reflexión recurrente al inicio de este apasionante recorrido por algunos de los yacimientos y objetos arqueológicos más curiosos y poco conocidos en mundo es que cuando se pregunta sobre la historia, muchas personas afirman convencidas que es algo exclusivamente adscrito al pasado. Sin embargo, la historia no es algo que se estudie, sino algo que nos sucede. Y nuestra primera parada nos lleva a un lugar cuyo hallazgo e interpretación ha revolucionado lo que creíamos hasta ahora sobre las primeras sociedades humanas, un hecho histórico que vivimos en riguroso presente. A finales de 2021, un equipo de investigación liderado por el profesor Necmi Karul de la Universidad de Estambul reveló al mundo los hallazgos de Karahan Tepe, un yacimiento localizado desde 1997 pero no excavado en profundidad hasta 2019, ubicado en la región de Sanliurfa, en el sudeste de Turquía, muy cerca de la frontera con Siria. Karahan Tepe se encuentra a apenas 60 kilómetros de otro yacimiento espectacular, Göbekli Tepe. Este último, excavado en los 90 por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, tiene una antigüedad de al menos 11.000 años y había sido considerado el primer santuario de todos los tiempos. Hasta ahora, según los resultados preliminares, Karahan Tepe podría ser varios siglos más antiguo que su famoso vecino, mientras la primera ocupación de Göbekli Tepe se fijó en torno al 9000 hace los primeros rastros humanos en Karahan Tepe se remontan, al menos, al 9400 AC, elevando su antigüedad a unos 11.400 años. Esta cronología fue confirmada por estudios estratigráficos y análisis por radiocarbono de restos de madera. El edificio principal, interpretado como un centro de culto, presenta un esquema de construcción muy similar al de Göbekli Tepe, una gran sala central circular con dos grandes pilares de piedra en forma de T que sostenían un hipotético tejado de madera. Lo que hace a Karahan Tepe especialmente único son sus elementos particulares. Se han documentado cientos de obeliscos tallados, estelas de piedra caliza y esculturas de diversa tipología, además de representaciones de grandes depredadores como leones o leopardos, muy parecidas a las de Göbekli Tepe. Las figuras antropomorfas son las más llamativas. Hasta ahora no se habían hallado en la zona representaciones humanas completas de estas características. Destaca una figura de la que solo se conserva la parte superior, con detalles fascinantes como una cinta que sujeta el pelo, estrías que simulan el cabello y, sobre todo, el hecho de ser bicéfala. Esta figura ha sido interpretada como una representación de una dualidad, como el bien y el mal. A la incógnita de la bicefalia se suma el hecho de que muchas de estas esculturas fueron decapitadas, se les amputó la nariz y se las colocó con sus rostros mirando hacia los muros. Además, en un extremo de la gran sala se encontró una especie de altar decorado con estelas y figuras totémicas de animales, posiblemente destinado a rituales del líder religioso. Este espacio estaba flanqueado por bancadas de piedra, donde la gente podía presenciar las ceremonias. Anexo al recinto circular, sus constructores tallaron en la piedra una serie de piscinas que recogían el agua de lluvia a través de canalizaciones rudimentarias, sugiriendo que el agua tenía una simbología especial en sus creencias, similar al bautismo en el cristianismo o la ablución en el islam. Estas piscinas estaban presididas por una curiosa cabeza de rostro masculino que parecía vigilar la escena. Este lugar fue levantado por una sociedad de cazadores-recolectores nómadas, lo que eleva su importancia arqueológica. La construcción de un complejo de estas características requirió una enorme mano de obra y un nivel de organización social que no se creía posible para pequeños grupos humanos sin residencia fija y con tecnología limitada. Para sumar más misterio, cuando Karahan Tepe fue abandonado alrededor del 8000 AC, al igual que Göbekli Tepe, sus últimos usuarios lo sepultaron cuidadosamente para que no quedase rastro de él. El porqué de esta acción sigue siendo una incógnita para los investigadores. Estos hallazgos, sumados a los de Göbekli Tepe, obligan a replantear las teorías sobre el nacimiento y organización de las primeras sociedades neolíticas en Oriente Próximo. Demuestran que hace casi 12.000 años, unos 3.000 años antes del surgimiento de la agricultura y la sedentarización, diversos grupos nómadas en Turquía y el norte de Siria crearon una cultura precerámica con creencias compartidas que los llevaron a construir majestuosos recintos ceremoniales de impresionante tamaño y riqueza decorativa. Esto es brutal si consideramos que en esa misma época, en Europa, nuestros antepasados vivían en pequeños y humildes asentamientos temporales refugiados en cuevas. Parece una obviedad decirlo,
pero una de las claves del éxito de nuestra especie es la enorme capacidad de adaptación que hemos demostrado a través del tiempo. De adaptación supo mucho una cultura que floreció entre el 7020 y el 1300 AC en una de las zonas más inhóspitas del planeta, el desierto de Atacama, entre el sur de Perú y el norte de Chile. Se trata de la cultura chinchorro, formada por grupos de pescadores y recolectores unidos por sus particulares rituales funerarios basados en la momificación artificial de sus muertos. Lo que hace especial a esta cultura es que fueron los primeros grupos humanos de la historia, de los que tenemos constancia, en aplicar esta técnica. El descubrimiento de las momias chinchorro se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando el arqueólogo alemán Matsule inició sus campañas en Sudamérica. Tras trabajar en Tiahuanaco y Huacas de Moche y dirigir museos en Lima, se trasladó al norte de Chile. Fue en la zona de Arica donde, en 1917, encontró el epicentro de lo que bautizó como cultura chinchorro, descubriendo cientos de cuerpos momificados de una forma nunca vista. Este hallazgo revolucionó la concepción de estos rituales, ya que los chinchorro comenzaron a practicar sus primeras momificaciones hacia el 5000 hace casi 2000 años antes que los egipcios y de una forma impactante y compleja. Esto evidenció la gran importancia del culto a la muerte para esta cultura y el ingenio que demostraron para conservar los cuerpos de sus difuntos. Es notable que estos logos provinieran de pequeños grupos seminómadas que no desarrollaron una estructura social compleja como los antiguos egipcios. Dada la variedad de técnicas de conservación, los arqueólogos establecieron 3 tipologías principales para las momias chinchorro negras, rojas y de vendajes. Las momias negras son las más antiguas, datadas por radiocarbono, y su técnica se perfeccionó durante más de 2 milenios. Su nombre proviene del color negruzco que adquirían los cuerpos tras ser cubiertos con polvo de manganeso. El proceso era laborioso tras extraer los órganos. Se dejaba que el cuerpo se descompusiera hasta quedar solo los huesos. Luego los unían con cuerdas de fibra vegetal y palos, recubrían este armazón con ceniza para imitar los músculos, y si se conservaba, volvían a colocar la piel, aplicando la capa de manganeso. El proceso culminaba con una peluca de cabello humano y una máscara con rasgos simples. Inicialmente este ritual se reservaba para niños, pero con el tiempo se extendió a toda la comunidad. Las momias rojas sustituyeron a las negras alrededor del 2500 a.C. Estuvieron vigentes unos 5 siglos. Esta técnica era más agresiva, ya que no esperaban a la descomposición. Realizaban incisiones en el cuerpo para extraer órganos y musculatura. Para mantener la forma, rellenaban el cuerpo con palos y materiales como arcilla o plumos de ave. Finalmente, cubrían la cabeza con una peluca corta, tapaban la cara con una máscara y pintaban el resto del cuerpo con óxido de hierro, dándole su característico color rojizo. Por último, las momias vendadas son una variación de las rojas, contemporáneas a ellas. En este caso, cortaban la piel del difunto y una vez disecada, se la reponían en forma de vendajes circulares por todo el cuerpo, excepto la cabeza. Entre el 1500 y el 1300 hace los chinchorro abandonaron súbitamente este ritual funerario, un cambio radical cuyas causas aún se desconocen. Lo que queda claro es que la complejidad de sus ritos fúnebres confirma un intrincado sistema de creencias que implicaba el recuerdo de los muertos a través de la conservación de sus siluetas, un arte que ha trascendido hasta nuestros días. Desde que me interesé por la historia, una de mis preguntas recurrentes fue cómo surgieron las primeras ciudades. Esto nos lleva a Çatalhöyük, en la península de Anatolia, Turquía, probablemente una de las primeras ciudades de la humanidad. Aunque existe cierta controversia sobre su antigüedad, las pruebas de carbono 14 y termoluminiscencia en objetos cerámicos han establecido que fue levantada en torno al 7300 a.C., estuvo habitada hasta el 5700 AC durante casi 2000 años. Su descubrimiento está ligado al arqueólogo británico James Mellard, quien comenzó las excavaciones a principios de los 60. A pesar de su hallazgo de más de 150 edificaciones de arcilla, murales y esculturas, Mellard acabó siendo expulsado de Turquía acusado de traficar con objetos neolíticos. Tras este episodio, Çatalhöyük permaneció cerrado a la investigación durante casi 3 décadas, hasta que en 1993 se reabrió bajo la dirección de arqueólogos como Ian Older y Colin Refreo. Ya se sabía que en Çatalhöyük había unas 150 edificaciones de adobe, apelotonadas en varias alturas, sin calles ni pasadizos entre ellas. Las casas, de forma rectangular y tamaño similar, tenían su entrada en el tejado,
construido con vigas de madera y esteras unidas con barro. La teoría más aceptada para explicar esta inusual construcción es que servía como mecanismo de defensa. Al no tener calles y un único acceso por arriba, el asentamiento funcionaba como una especie de fortificación primitiva, dificultando la entrada de enemigos o depredadores. De hecho, no se ha encontrado evidencia de que Çatalhöyük sufriera ningún ataque durante su larga existencia. El hecho de que casi todos los edificios tuvieran dimensiones similares sugiere que sus habitantes gozaban de una posición social y económica parecida, una sociedad bastante igualitaria. Sin embargo, algunas casas de mayor tamaño y con pinturas y relieves más elaborados pudieron servir como centros de reunión o de culto. Lo más sorprendente es que los habitantes de Çatalhöyük enterraban a sus muertos bajo el suelo de sus propias casas. Aunque hoy nos parezca macabro, esta tradición, quizás ligada a la necesidad de seguridad, se generalizó en todo el asentamiento. Gracias a la gran cantidad de objetos desenterrados, se ha interpretado que la mayoría de las pinturas murales y figurillas de arcilla y piedra tenían un claro sentido religioso. Aunque inicialmente se destacaron las estatuillas femeninas que aludían a la fertilidad, descubrimientos posteriores han revelado que la mayoría representan animales. Esto sugiere que sus creencias, complejas y horrorizadas, estaban muy conectadas con la naturaleza. Çatalhöyük fue una ciudad muy populosa, con una población estimada entre 6.000 y 8.000 habitantes en su apogeo, una cifra enorme para el Neolítico. El análisis de los restos humanos ha revelado que la esperanza de vida rondaba los 30 años, aunque algunos llegaron a los 60, y que padecían enfermedades como la malaria, la artritis y la anemia. Este tipo de yacimientos son auténticas minas de información que nos permiten comprender la vida de los seres humanos en épocas muy tempranas. Cuando pensamos en yacimientos prehistóricos dedicados a la astronomía, a muchos nos viene a la mente Stonehenge. Sin embargo, existen otros emplazamientos igual de importantes, como el Círculo de Goseck, en el estado de Sajonia-Anhalt, Alemania. Fue descubierto por casualidad en 1991 durante una prospección aérea. Una sequía permitió observar con nitidez las marcas circulares de la estructura en los campos de trigo, indicando una intervención humana. No fue hasta 2002 que los arqueólogos François Bertemes y Peter Biel lideraron una excavación que sacó a la luz un gran recinto de unos 75 metros de diámetro, formado por 4 círculos concéntricos. Los dos interiores estaban delimitados por cercas de madera con 3 puertas, una al norte y otras 2 al sudoeste y sudeste. Su disposición se relacionó con la alineación de los rayos solares durante los solsticios de invierno y verano. Desde un pequeño montículo interior se podía observar cómo la luz del sol se alineaba perfectamente con las puertas durante el amanecer y el atardecer del 21 de diciembre y el 21 de junio. Las evidencias arqueológicas, como fragmentos de cerámica, sugieren que sus constructores pertenecieron a la cultura de cerámica de bandas que se extendió por Europa central entre el 5500 y el 4500 a.C. El análisis de carbono, 14 de los restos cerámicos de Goseck los dató en torno al 4700 a.C., pero la propia edificación resultó ser mucho más antigua, levantada cerca del 4900 a.C., convirtiéndolo en el observatorio prehistórico más antiguo del que se tiene evidencia física. Estuvo en funcionamiento durante más de 2 siglos, proporcionando nuevos indicios sobre las primeras comunidades neolíticas de Europa central. El descubrimiento de Goseck y otros 140 emplazamientos similares sugiere que el sol jugó un papel capital en la vida de estas gentes. Sin embargo, el lugar fue abandonado de forma súbita entre el 4700 y el 4600 hace por razones desconocidas. Este círculo ha sido relacionado con uno de los objetos arqueológicos más fascinantes del disco celeste de Nebra, una placa de bronce del 1600 hallada a apenas 32 kilómetros de Goseck. En el disco se representa la bóveda celeste con el sol o la luna y un grupo de estrellas identificadas como las Pléyades. La vinculación entre ambos yace en el ángulo de 82 grados que formaba las puertas del solsticio en Goseck, que es exactamente el mismo que marcan las líneas del horizonte en el disco. Además, Goseck y Stonehenge se hallan casi en la misma latitud, el punto exacto donde el amanecer y atardecer del solsticio de verano se alinean en ángulo recto con la puesta y salida de la luna en puntos clave. Todo ello demuestra los avanzados conocimientos astronómicos de estas primitivas comunidades neolíticas europeas. Imaginad que trabajando como operador de una retroexcavadora
dais por casualidad con una tumba repleta de objetos de oro. Eso le sucedió a Raicho Marino el 22 de octubre de 1972, cerca de la localidad búlgara de Varna. Al principio guardó los objetos, pero al aparecer más enterramientos se dio cuenta de que era un cementerio y los entregó al Museo Arqueológico local. Las autoridades soviéticas, al percatarse de la excepcionalidad del hallazgo, pusieron al mando de la excavación a los arqueólogos Mijail Lázaro e Iván Ivanovo. Durante casi 20 años sacaron a la luz 294 tumbas, datadas entre el 4600 y el 4200 AC en el período neolítico o edad del cobre. Las tumbas mostraron abismales diferencias en sus ajuares, desde humildes vasijas cerámicas hasta opulentas colecciones de oro, sílex, obsidiana y conchas de espondilus. Destacaron la tumba Eneo 36 con 857 objetos de oro y la tumba Eneo 4 con 339 objetos. Sin embargo, la que dejó a todos boquiabiertos fue la tumba Eneo 43. En ella se encontraron los restos de un hombre de entre 40 y 45 años, de 1,75 metros de altura, ataviado y rodeado de una cantidad abrumadora de objetos de oro. En concreto, 990 piezas que pesaban más de 1,5 kilos, una cantidad superior a todo el oro descubierto en el mundo para esas fechas. Entre los objetos destacaron cerámicas, herramientas de cobre, brazaletes de concha revestidos de oro, un hacha de piedra con bastón de oro y un curioso objeto denominado funda de pene de oro. Iván Ivánov propuso que los restos pertenecieron al líder de la comunidad, una teoría reforzada por el análisis de isótopos de los huesos, que demostró una dieta mucho más variada y completa, basada en mariscos y pescados, solo al alcance de los más poderosos. Además, en la necrópolis se documentó una práctica fúnebre atípica a los cenotafios, tumbas simbólicas sin cuerpo. De las 294 tumbas, 44 eran de este tipo. En algunas aparecieron máscaras de barro que simulaban el rostro del fallecido, sobre las que se colocaron joyas de oro. Se cree que estas tumbas honraban a personas que murieron lejos y cuyos cuerpos no pudieron ser transportados. La necrópolis de Varna es uno de los yacimientos más relevantes de la historia de la arqueología, no solo por la cantidad de oro que demuestra la destreza de sus artesanos, sino porque documenta de forma gráfica la jerarquización social. Existía una pequeña élite guerrera con gran poder, un grupo intermedio de artesanos especializados y una gran mayoría de la población formada por agricultores y ganaderos con enterramientos simples. Curiosamente, en los alrededores no se ha encontrado ningún asentamiento, lo que sugiere que pudo estar en terrenos hoy anegados por el lago de Varna. Ahora es momento de conocer uno de los casos más enigmáticos de los últimos tiempos o el de Otze. La historia comienza el 19 de septiembre de 1991, cuando Erika y Helmut Simon, un matrimonio de alpinistas, encontraron un cadáver humano congelado en los Alpes de Ottal, cerca de la frontera entre Austria e Italia. Tras informar a las autoridades, los primeros en llegar fueron los austríacos. Un agente intentó liberar el cuerpo con una taladradora, dañándolo. La noticia se extendió y curiosos con piolets y bastones causaron más daños. Fue el famoso alpinista Reinhold Messner quien, al inspeccionar los restos, se percató de que la piel estaba curtida y los utensilios cercanos, como un hacha y un arco, eran muy rudimentarios, sugiriendo que llevaba mucho tiempo allí. Esta visión llegó a oídos de Konrad Spindler, director del Instituto para la Prehistoria de Innsbruck, a donde fueron trasladados los restos. Spindler se preguntó quién era, cómo llegó allí y cuándo y por qué murió. El análisis de carbono 14 determinó que tanto las herramientas como el cuerpo tenían más de 5.000 años, situando su muerte en torno al 3.300-3.200 hace en plena era neolítica. El estudio de su indumentaria y herramientas sugirió que perteneció a una comunidad de agricultores o pastores del valle de Val Venosta, en Italia. La paleobotánica ayudó a confirmar esta hipótesis al encontrar restos de trigo primitivo en su ropa y sandalias. Lo que más llamó la atención fue que su vestimenta era deficiente y sus útiles estaban en mal estado, algo extraño para alguien en una montaña a más de 3.000 metros. El análisis del cuerpo reveló varios golpes, 4 costillas rotas y un corte en la mano sin curar, aunque ninguna herida era mortal a corto plazo. Esto llevó a Spindler a plantear que Otzi fue perseguido y huyó a la montaña, donde encontró la muerte. Un conflicto diplomático interrumpió la investigación. Las autoridades italianas reclamaron el cuerpo, argumentando que se encontró en su territorio
lo que un auto judicial confirmó. Otzi fue trasladado al Museo de Arqueología del Tirol del Sur, en Bolzano. Las investigaciones continuaron, revelando que tenía 46 años, medía 1,59 metros, su grupo sanguíneo era cero más y padecía intolerancia a la lactosa y artritis. La gran revelación llegó en 2001, cuando el radiólogo Paul Gostner descubrió una punta de flecha incrustada en su omóplato izquierdo. Alguien le había atacado por la espalda. Otzie había muerto de forma violenta, convirtiéndose en uno de los casos más antiguos de asesinato conocidos. En 2010, una nueva autopsia determinó que la flecha le atravesó una arteria pulmonar, causando una hemorragia mortal. También sufrió un severo traumatismo craneal. El análisis de los restos de comida en su estómago reveló que comió carne de ibice poco antes de morir, lo que descarta parcialmente la hipótesis de la huida. La teoría actual es que estaba comiendo o descansando cuando fue sorprendido y asesinado por la espalda. Aún quedan muchas incógnitas por resolver, como quién lo mató y por qué. Hay yacimientos que, aunque en su día fueron famosos, han perdido popularidad a pesar de su grandiosidad. Es el caso de la ciudad sumeria de Ur, en el actual Irak, donde en las primeras décadas del siglo XX se encontraron algunos de los tesoros mesopotámicos más importantes. Aunque su imponente figura es destacable, nos detendremos en el monumento que captó la atención de su descubridor en 1926, el arqueólogo británico Leonard Woolley, las tumbas reales de Ur, localizadas en un enorme cementerio con más de 1800 enterramientos. En esta necrópolis se encontraron desde humildes sepulturas hasta grandes y opulentos sepulcros abovedados. Datan del período dinástico arcaico 2900-2334 hacer. De las 16 tumbas que Woolley bautizó como reales, se centró en 4 por lo que halló en su interior. La primera, la tumba G755, se asoció inicialmente al rey Mescalandum por la aparición de un majestuoso casco de oro con su nombre. Sin embargo, Woolley dudó de que fuera el monarca, ya que el tamaño del sepulcro no era el esperado y en la inscripción no se le identificaba como rey. Se cree que el enterrado fue un príncipe o familiar. La segunda tumba, la PG800, fue asociada a Poabi, posible reina consorte de Mescalandú. Contenía un fabuloso ajuar de joyas y objetos de oro, plata y lapislázuli, pero lo que más intrigó a Woolley fue la aparición en el corredor de acceso de los cuerpos de 6 bueyes y 26 personas, el séquito de la reina, enterrados para servirla en el más allá. Probablemente fueron asesinados antes de ser encerrados, pues algunos cráneos presentaban signos de violencia. En tercer lugar, la tumba PG789, la tumba del rey, pese a su gran tamaño, no contenía un ajuar pomposo, sugiriendo que fue saqueada. Sin embargo, Woolley encontró una escena lúgubre: los esqueletos de 6 bueyes y casi 60 personas. 6 hombres, ataviados con lanzas y armaduras, se situaban en la entrada como guardianes. Tras ellos, los animales y carros ceremoniales y, finalmente, el resto de los sirvientes, que probablemente corrieron la misma suerte que en la tumba de la reina. Para el final, he dejado la tumba PG 1236, apodada por Woolley como el Gran Pozo de la Muerte. Es la tumba más grande encontrada en Ur. Carecía de rampa de acceso y en su interior aparecieron 74 esqueletos humanos. Eran hombres equipados con indumentaria militar cerca de la entrada. Los 68 restantes eran mujeres, esclavas o sirvientas ricamente ataviadas, que fueron envenenadas. Lo extraño es que, a pesar de la presencia de objetos de gran valor, como una impresionante figura de un carnero de oro y lapislázuli, no se hallaron los restos de ningún personaje principal. La única teoría, poco apoyada, es que pertenecía a una de las mujeres enterradas, identificada como una reina o princesa por su vestimenta más lujosa. Tras estos descubrimientos, prácticamente no se ha vuelto a excavar en Ur. Cuando se habla del antiguo Egipto, es inevitable pensar en las pirámides, los faraones y las momias. Sin embargo, los primeros pasos de esta civilización se dieron en lugares menos conocidos. Antes de que Tebas, Menfis o Luxor adquirieran su lustre, una ciudad marcó el camino Negen o Nequen, bautizada por los griegos como Hieracómpolis, aunque referenciada a finales del siglo XVIII, no fue excavada en profundidad hasta finales del XIX por los arqueólogos británicos Frederick Green y James Trivella. Encontraron uno de los primeros templos consagrados al dios Horus, con cientos de ofrendas datadas entre el 3600 y el 3000 AC. La pieza más importante fue la paleta de Narmer, considerado el primer faraón de la historia,
quien unificó el Alto y el Bajo Egipto. Esta placa de pizarra muestra a Narmer portando las coronas de ambos territorios, simbolizando la unificación. Además del templo se descubrieron casas particulares, una fábrica de cerveza, una panadería y varios cementerios. En ellos se documentaron las primeras pruebas de momificaciones artificiales utilizando tela y vendas, datadas en torno al 3600 AC. De entre todas las sepulturas destacaron dos. La primera es la tumba 100, la única que conservaba pinturas murales representando un cortejo ceremonial de barcas y escenas de caza y lucha. Se cree que perteneció a un rey del período predinástico. La segunda es la tumba 16, donde no solo se enterró a un ser humano, posiblemente un gobernante, sino también una gran colección de 52 animales, incluyendo perros, vacas, monos, hipopótamos e incluso un elefante, el único documentado en la historia egipcia. Esto se asoció a un ritual religioso donde el faraón, como garante del orden, mostraba su dominio sobre los animales salvajes, asociados al caos. En Hieracómpolis también se descubrió un edificio de adobe apodado El Fuerte. Los arqueólogos descartan un fin defensivo y se decantan por un significado religioso relacionado con el culto funerario al faraón Jasegemu último de la dinastía Tos. Se sabe que fue él por la datación de la construcción en torno al 2700, hace poco después de su muerte, y por la aparición de estatuas con su imagen y numerosas inscripciones que lo mencionan. Aunque la historia egipcia se ha centrado en lugares y personajes famosos, Hieracómpolis, por la gran cantidad de información que ha proporcionado, merece ser considerada una de las grandes joyas de su corona. Normalmente, la arqueología se asocia con excavaciones en tierra firme, pero algunos de los descubrimientos más alucinantes han ocurrido bajo el mar. Es el caso del que aconteció en 1982, cuando Mehmed Sakir, un pescador de esponjas turco, descubrió cerca de la costa de Uluburun los restos de un pecio que escondía uno de los mayores tesoros subacuáticos. Sakir divisó una gran cantidad de lingotes de cobre con forma de piel de buey y numerosas ánforas, dándose cuenta de que era algo especial. Tras comunicar el hallazgo, los arqueólogos George Bass y Cemal Pula, del Instituto de Arqueología Náutica de Texas, se dedicaron durante una década, desde 1984 hasta 1994, a documentar, extraer y analizar los miles de objetos del barco hundido. Durante la recuperación se extrajeron más de 10 toneladas de lingotes de cobre procedentes de Chipre y cerca de 1 tonelada de lingotes de estaño destinados a la fabricación de bronce. El pecio también transportaba cerámicas, principalmente ánforas de estilo cananeo que almacenaban productos como trementina, cuentas de vidrio, aceitunas y oro pimente, un mineral tóxico usado para fabricar pigmento amarillo y venenos. El estilo de los recipientes sugirió que el origen de la embarcación fue un puerto fenicio. Acompañando a esta mercancía aparecieron un montón de objetos y productos exóticos. Se extrajeron herramientas, espadas, puntas de flecha y puñales de bronce con diseños de 4 pueblos diferentes egipcios, micénicos, cananeos y chipriotas. Lo mismo se constató en sellos de piedra y marfil. Aparecieron casi 40 piezas de oro, entre las que destacan varios pendientes, un espectacular cáliz y, lo más fascinante, un escarabeo con el sello de la reina egipcia Nefertiti, el único encontrado hasta la fecha que hace referencia a la esposa de Akenatón. También se recuperaron elementos de lugares lejanos como madera de ébano de África Central, un cetro ceremonial de la desembocadura del Danubio y piezas de ámbar del mar Báltico. Esto reveló el verdadero alcance de las rutas comerciales internacionales durante la Edad del Bronce, con piezas de al menos 9 culturas diferentes. El análisis del barco y su cargamento permitió concluir que se hundió a finales del siglo XIV, convirtiéndose en el pecio más antiguo descubierto hasta la actualidad. Tras un largo viaje por el mundo, hacemos nuestra primera parada en España, en las Islas Baleares. Allí, a finales de la Edad del Bronce 1500 AC, se desarrolló la cultura talayótica, cuyo nombre procede de sus construcciones más representativas, los talayots, edificaciones de piedra de forma circular o cuadrada usadas como atalayas. Sin embargo, nos centraremos en otras construcciones características de esta cultura, las navetas. Las navetas son recintos de uso residencial y a veces funerario, con forma de embarcación invertida. Se conservan unas 100 en Mallorca y Menorca, pero la más destacada es la naveta de Strudons, en Menorca. A pesar de su accesibilidad, no despertó el interés de los investigadores hasta principios del siglo XIX,
cuando el historiador ilustrado Juan Ramis y Ramis la rescató del ostracismo en su libro Antigüedades célticas de la isla de Menorca. Ramis propuso que su función era religiosa, relacionada con el culto a una deidad oriental como Isis. Esta visión fue superada a finales de los años 50 del siglo XX, cuando los arqueólogos Luis Perico, María Luisa Serra Velabre y Guillermo Rosselló excavaron el recinto. Descubrieron que el edificio constaba de 2 plantas y en la inferior encontraron los restos de más de 100 personas junto a sus ajuares, formados por herramientas, armas y abalorios de bronce y hueso. Este hallazgo esclareció su verdadera funcionalidad a la funeraria. El lugar estuvo en uso desde el 1200 AC hasta el 750 hace casi 5 siglos, permitiendo conocer la evolución tecnológica de los habitantes de la isla desde finales de la Edad del Bronce hasta inicios de la del Hierro. La naveta de Students es a menudo promocionada como el edificio en pie más antiguo de Europa. Aunque es una de las edificaciones mejor conservadas y más antiguas de España, esta afirmación es discutible. Construcciones como la ciudad de Micenas en Grecia o el Cairn de Barnenez en Francia son más antiguas. Sin embargo, la verdadera importancia de la naveta reside en la valiosa información que ha aportado sobre las creencias y modos de vida de los primeros pueblos del archipiélago balear. Ahora nos adentramos en un misterio que desafía la frontera entre mito y realidad de una tumba de amazonas. Aunque las amazonas son personajes mitológicos de la antigua Grecia, el término se ha usado históricamente para definir a castas de mujeres guerreras reales, como las de los escitas. Los escitas fueron un conglomerado de pueblos de origen iranio que habitaron las estepas desde Ucrania hasta más allá de los Urales, caracterizados por su vida nómada, la cría de caballos y una intensa actividad guerrera. Su movilidad siempre los ha hecho esquivos para los arqueólogos. Por eso, el descubrimiento a finales de 2019 de un impresionante enterramiento tumular de hace 2500 años cerca de Voronezh, Rusia, ha causado un gran impacto. El recinto funerario, conocido como de Vichagube, ya era conocido, pero muchas de sus tumbas habían sido saqueadas. Sin embargo, una de ellas pasó desapercibida hasta 2020. A diferencia de otros enterramientos escitas, que eran individuales, este era un enterramiento colectivo. En su interior se encontraron los cuerpos de 4 mujeres guerreras con sus ajuares completos en excelente estado de conservación. Lo más especial fue que se trataba de la inhumación en un mismo lugar de personas de 3 generaciones distintas, una mujer de entre 45 y 50 años, 2 de edad intermedia, 20 a 35, y una joven de 12 o 13. La mujer más veterana conservaba una diadema ceremonial de una aleación de oro, plata, hierro y cobre, un tipo de adorno del que solo se habían encontrado fragmentos. Otro aspecto llamativo fue que una de las mujeres jóvenes estaba colocada en posición de jinete, con las piernas arqueadas. Para lograr esta postura antinatural, los antropólogos forenses creen que le seccionaron varios tendones de las piernas, probablemente como parte de un rito de honra especial. Se sabe que las mujeres escitas ejercían como jinetes y protectoras de las aldeas mientras los hombres estaban en guerra, por lo que tenían un papel capital en su sociedad. El gran enigma que queda por resolver es por qué estas 4 amazonas de edades tan variadas fueron enterradas en el mismo lugar y al mismo tiempo. A muchos les resultará familiar el rostro de la bicha de Balazote, una de las esculturas más conocidas de la arqueología ibérica. Pero, ¿qué se esconde detrás de esa fría mirada? Para entenderlo, primero debemos conocer a sus autores o los íberos. Este nombre, acuñado por los antiguos griegos, designa al conjunto de pueblos que habitaban el sur y el levante de la península ibérica durante la antigüedad. Aunque diversos, compartían rasgos comunes como el idioma, las creencias religiosas y las expresiones artísticas. Se organizaban en ciudades-estado jerarquizadas y su existencia está documentada desde el siglo X hace gracias a historiadores clásicos y numerosos hallazgos arqueológicos. La bicha de Balazote fue hallada a mediados del siglo XIX en la localidad manchega de Balazote, Albacete. Su curioso nombre proviene de los primeros arqueólogos franceses que la estudiaron, quienes pensaron que representaba un ciervo, llamado coloquialmente biche en su idioma, término que se castellanizó como bicha. La escultura, tallada en piedra caliza en torno al siglo IV AC, no representa un ciervo, sino un toro androcéfalo, es decir, con cabeza humana. El cuerpo del toro está en posición de reposo, demostrando el gran conocimiento anatómico del autor. La parte humana representa la cara de un hombre con rasgos geométricos o grandes ojos almendrados, boca pequeña, barba y pelo tallado con surcos rectos. Las orejas son de toro y de la frente salen 2 cuernos incipientes. El historiador del arte Antonio García y Bellido afirmó
que la estatua era una manifestación de la influencia griega y mesopotámica en los pueblos peninsulares. El arte íbero muestra una notable influencia del arte griego arcaico, con su geometrización y hieratismo, rasgos visibles en la bicha. La escultura no está completamente terminada, lo que sugiere que pudo estar destinada a ser colocada en la esquina de un monumento funerario religioso, cumpliendo una función protectora o representando la fertilidad. Los antiguos griegos usaban estatuas de toros androcéfalos como representación física de los ríos, símbolos de fecundidad. Esta es la clave para resolver la pregunta sobre la identidad del rostro. Según Bellido y otros expertos, la cara de la bicha podría ser la imagen de la divinidad griega Aqueloo, que encarnaba al río homónimo en el norte de Grecia. En la mitología helena, Aqueloo era la más antigua y poderosa de las divinidades acuáticas. Se han encontrado monedas griegas y mosaicos romanos donde este personaje se representa con cuerpo de toro y cabeza de hombre barbudo con cuernos. Debido al fuerte intercambio cultural, los íberos probablemente adoptaron divinidades orientales como Aqueloo, inmortalizándolo para siempre en uno de los rostros más amables de la historia de la arqueología. Ahora nos adentramos en el territorio de otro enigmático pueblo de la península ibérica, los tartésicos. Esta civilización se desarrolló en el suroeste peninsular, en las actuales provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz y Badajoz, desde finales de la Edad del Bronce 1200-900 AC, hasta mediados de la Edad del Hierro 500 AC, considerada por los griegos como la primera civilización de Occidente. Tartesos tuvo un notable desarrollo urbanístico y fueron excelentes metalúrgicos, dominando la forja de oro, plata y hierro. Su cultura tuvo un fuerte carácter orientalizante, influenciada por griegos y fenicios. Uno de los mayores misterios de la cultura tartésica es su enigmático final en el siglo VAC, cuando cesaron todas las referencias escritas. Se han propuesto varias teorías, como la invasión de los cartagineses o un colapso económico. Recientemente, las excavaciones en el Turuñuelo de Guareña, en Badajoz, lideradas por los arqueólogos Sebastián Celestino y Esther Rodríguez, han arrojado algo de luz. El Turuñuelo es un enorme túmulo datado en el siglo VAC en el que se descubrió una imponente edificación tartésica en un excepcional estado de conservación, conservando sus dos pisos originales, algo nunca visto en el Mediterráneo para esa época. En su interior se descubrió que las paredes del segundo piso estaban enlucidas en diferentes tonalidades y que el edificio se distribuía en varias salas. En una de ellas se encontraron indicios de un gran banquete, con una parrilla de bronce, jarrones y numerosos restos de vasijas y platos. En otro habitáculo aparecieron los restos sepultados de un hombre, un hallazgo extremadamente raro, ya que los tartésicos practicaban la incineración. La tercera estancia, mucho más grande, albergaba los restos de un altar en forma de piel de toro, una pileta y una especie de bañera o sarcófago ceremonial. Lo más trascendental fue el descubrimiento de ladrillos cocidos que sugieren que la estancia estuvo cubierta por una falsa bóveda, una técnica constructiva no documentada en la península antes de los romanos. La gran escalinata de 11 peldaños, única en su especie, reveló el uso de mortero de cal como aglutinante, adelantando su introducción en la península, que se creía romana. Pero lo más impactante estaba en el patio, los cadáveres sacrificados de 52 caballos, 4 bóvidos, 2 cerdos y un perro. Una auténtica hecatombe animal de la que se tenía constancia por fuentes escritas, pero de la que no se habían encontrado pruebas físicas en todo el Mediterráneo. Cerca de la escalinata aparecieron objetos de vidrio de origen macedónico y un pedestal con los pies de una estatua de mármol del monte Pentélico, cerca de Atenas, convirtiéndose en la más antigua de origen griego documentada en Iberia. El excelente estado de conservación del edificio se debe a que antes de abandonarlo, sus últimos ocupantes lo incendiaron y lo cubrieron de tierra. Se cree que el banquete y la hecatombe fueron parte de una ceremonia de clausura. El porqué de este ritual de abandono y la posterior desaparición de los tartésicos sigue siendo un gran enigma que yacimientos como el Turuñuelo ayudarán a resolver. Si os digo que los romanos pudieron manejar una ciencia tan compleja como la nanotecnología, seguro que os quedáis con el culo torcido. Pero vamos a hablar de un objeto tan extraño y único que tiene a historiadores y científicos descolocados desde hace décadas la copa de Licurgo. Se trata de un recipiente en jaula y origen romano del siglo IV d.C., fabricado con vidrio dicroico. Dependiendo de la luz, refleja un color u otro en verde jade si la luz es frontal
y un potente color rubí si la luz le da por detrás. Este fenómeno se debe a la presencia de nanopartículas de oro y plata en su composición. Su iconografía hace referencia a una versión del mito de Licurgo, rey de Tracia, castigado por el dios Dioniso por prohibir su culto. La copa muestra a Licurgo peleando con las ramas de una vid, a Pan observando, a Dioniso burlándose y a un sátiro a punto de lanzarle una roca. La historia de la copa es peculiar. Se desconoce cómo sobrevivió tantos siglos en tan buen estado, ya que la primera referencia data de 1845. En 1857 fue adquirida por el barón Lionel de Rothschild y tras pasar por una exposición fue vendida en los años 50 al Museo Británico, donde se estudia desde entonces sobre su fabricación. Los historiadores creen que es un ejemplo único de la habilidad de los talladores de gemas romanos. La persona que la encargó tuvo que ser alguien de enorme privilegio. Se cree que en su fabricación intervinieron hasta 3 talleres diferentes, uno en Palestina o Egipto para el bloque de vidrio en bruto, otro más especializado para darle forma y un tercero para los remates de metal. Algunas piezas, como el pie o el reborde de bronce, no son originales y fueron añadidas en el siglo XIX. Existe un debate sobre si los artesanos romanos conocían las propiedades del vidrio dicroico. Varios expertos creen que durante el proceso el vidrio pudo ser contaminado accidentalmente con partículas de plata y oro, por lo que sus propiedades nanotecnológicas serían una casualidad. Esto se apoya en que las pocas piezas romanas de este tipo que se conservan tienen proporciones muy variadas de nanopartículas y reflejan colores diferentes, lo que sugiere que no existía una técnica pulida para crearlo intencionadamente. A pesar de todo, la copa de Licurgo es una de las piezas arqueológicas más singulares y bellas que se conservan. Algo que la ciencia arqueológica ha permitido conocer es que el ser humano esconde secretos, a veces luminosos, a veces oscuros. En ocasiones, la naturaleza se convierte en una aliada inesperada para revelarlos. Las turberas, humedales con aguas ácidas y sin oxígeno, han conservado cuerpos de forma espectacular. En ellas tuvieron lugar 2 descubrimientos inquietantes. El primero nos lleva al 6 de mayo de 1950, cuando unos trabajadores encontraron un cuerpo en una turbera cerca de Trun, Dinamarca. El arqueólogo Peter Wilhelm Lobo extrajo el cuerpo momificado de forma natural de un hombre de entre 30 y 40 años. El cuerpo iba desnudo, solo con un gorro de lana, un cinturón de cuero y una cuerda anudada al cuello. El hombre de Tolun, como fue bautizado, había muerto por ahorcamiento, aunque su rostro mostraba una expresión escalofriantemente plácida. El radiocarbono situó su muerte entre el 400 y el 300 AC en la Edad del Hierro. El análisis de su estómago reveló que su última comida fue una papilla de vegetales y que padecía parásitos intestinales. Los investigadores creen que no fue un acto violento, sino un sacrificio ritual en honor a una deidad de los pantanos. La historia del hombre de Lindó no se queda atrás. En 1983, en una turbera de Cheshire, Inglaterra, unos trabajadores encontraron un pie humano. El arqueólogo Rick Turner recuperó el resto del cuerpo, bautizado como hombre de Lindowo. Las pruebas revelaron que perteneció a un varón de unos 25 años que vivió entre finales del siglo I hacia Y finales del 2 DC. Su última comida fue pan de cereales con trazas de polen de muérdago, sugiriendo que murió en primavera. A diferencia del hombre de Tolun, su muerte fue mucho más violenta. Fue estrangulado con una cuerda de tendones, recibió un fuerte golpe en el cráneo con un hacha, tenía una costilla fracturada, un corte en la nuca y una puñalada en el tórax. Tras su asesinato o sacrificio, fue colocado boca abajo en el pantano, que sirvió de cápsula del tiempo para que miles de años después conociéramos cómo se las gastaban algunas gentes de la edad de los metales en el viejo continente. Es bastante fácil que conozcáis a la Venus de Milo, una de las esculturas más famosas de la antigüedad. Lo que quizá no sepáis es el origen de su nombre y la curiosa historia de su descubrimiento. Venus procede del término latino para la diosa romana del amor y la fertilidad, equivalente a la griega Afrodita. La asociación del término Venus con representaciones femeninas desnudas surgió en el Renacimiento. La estatua, que representa a Afrodita, fue esculpida en mármol de Paros y descubierta por casualidad en la isla de Milos en abril de 1820 por un campesino llamado Yorgos Kendrotas. Existen varias versiones sobre cómo acabó en París. Una dice que las autoridades otomanas que gobernaban Grecia se la confiscaron y se la vendieron a un oficial de la Armada francesa. Otras afirman que el propio campesino se la vendió a los turcos o a un clérigo ortodoxo
quienes a su vez la revendieron al oficial francés. Al final todos buscaban sacar provecho económico. El militar que se hizo con ella fue Jules Dumont de Urville, quien se la regaló al rey Luis XVIII. Este la donó al Museo del Louvre, donde ha permanecido desde entonces, salvo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue trasladada en secreto para evitar que cayera en manos nazis. Cerca de donde se encontró la Venus, se descubrió un brazo cuya mano agarraba una manzana, lo que hace referencia al mito de la manzana de la discordia, origen legendario de la guerra de Troya. Paris, príncipe de Troya, entregó la manzana a Afrodita, reconociéndola como la más bella de las diosas, a cambio del amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena, lo que desencadenó la famosa guerra. La autoría y datación de la Venus han generado controversia. Las primeras teorías la situaban en el periodo clásico griego siglos V4 a C, atribuyéndola a genios como Praxíteles o Fidias. Sin embargo, cerca se encontró una inscripción que mencionaba a dos artistas del periodo helenístico. Hoy se estima su creación a finales del siglo II AC, aunque se la sigue considerando una obra de artista desconocido, una de las esculturas más bellas y virtuosas que se pueden contemplar. En ocasiones, los arqueólogos se convierten en superhéroes para salvar un yacimiento de una situación límite. Ese fue el caso del equipo liderado por Ruischero y Walter Alba, que en 1987 intervino de emergencia para evitar el saqueo del yacimiento de Huaca Rajada o Sipán, en la costa norte de Perú. Lo que protegieron de los boqueros saqueadores de tumbas se reveló como uno de los descubrimientos más espectaculares del siglo XX, la tumba del señor de Sipán, un gobernante de la cultura mochica. Los mochicas se desarrollaron entre los siglos II y VII d.C.y. Destacaron por sus conocimientos en ingeniería hidráulica, metalurgia y arquitectura, construyendo templos con forma de pirámide truncada conocidos como huacas. Fue en una de estas huacas donde, tras varias campañas, se encontró el gran sepulcro del señor de Sipán. Antes de llegar a su cámara funeraria, hallaron el esqueleto de un guardián con un escudo y un casco al que le habían amputado los pies, un símbolo de su obligación de custodiar la tumba eternamente. Poco más abajo encontraron un espacio de 5 metros cuadrados con un gran sarcófago de madera, el primero documentado en América, con una figura de un guerrero moche en su superficie. Al levantar la tapa, encontraron al personaje en persona, o más bien en hueso. La abrumadora cantidad de objetos, unos 600, la mayoría de oro, plata y crisocola, llevó a pensar que se trataba de un gobernante. Destacaron sus sandalias de plata, su protector cosal de oro, sus orejeras con detalles áureos y turquesas, su cetro real de oro y un collar que simbolizaba la dualidad en las creencias mochicas. El señor de Sipán no se fue solo al otro barrio, sino acompañado de un séquito sepultado a su alrededor. A su derecha e izquierda los cuerpos de 2 hombres adultos. Debajo y encima del sarcófago los huesos de 2 mujeres jóvenes, posibles esposas o concubinas. Debajo de una de ellas el cuerpo de otra mujer enterrada de forma más austera. En una esquina los restos de un niño y bajo todos ellos los esqueletos de 2 llamas. La disposición de los cuerpos y sus ajuares permitió conocer mejor la jerarquización de la sociedad mochica, su virtuosismo en el trabajo con metales y cerámica y sus creencias religiosas. Ante la relevancia del hallazgo, el gobierno peruano construyó en 2002 un museo en Lambayeque para conservar y custodiar todo lo encontrado en Huaca Rajada. En ocasiones, los descubrimientos más alucinantes suceden por la intuición de personas con un sexto sentido. Eso ocurrió con Edith Pretty, una terrateniente inglesa que, fascinada por un viaje a Egipto, contrató en 1938 a un arqueólogo para excavar en su propiedad, cerca de Woodbridge. El arqueólogo, Basil Brown, halló algo que revolucionó el conocimiento de la Edad Oscura británica siglos V al XI. Esta etapa comenzó tras el abandono romano y la invasión de anglos, sajones y jutos, quienes fundaron la heptarquía anglosajona, un periodo del que apenas existen fuentes históricas. Brown encontró varios enterramientos tumulares anglosajones, destacando el túmulo I. En julio de 1939, a poco de que Inglaterra entrara en la Segunda Guerra Mundial, comenzó a desenterrar la silueta de un navío de 27 metros. Aunque la madera se había podrido, su forma y las partes metálicas quedaron impresas en la tierra. Brown informó al Museo Británico, que envió al arqueólogo Charles W. Phillips. Juntos, en apenas 17 días, culminaron la excavación, recuperando el fastuoso ajuar del personaje enterrado en el barco más de 250 piezas de bronce, hierro, oro y plata, entre ellas
un yelmo de batalla de bronce con detalles en oro que representaba un dragón posiblemente relacionado con el dios nórdico Odín. También se hallaron armas, hebillas y hombreras de oro decoradas con vidrio tintado y granates. Lo más impactante es que algunos materiales procedían de lugares tan lejanos como Siria o Sri Lanka, demostrando las amplias redes comerciales de la época. También se encontró un cofre de oro con monedas de la dinastía merovingia de Francia. Como no se encontró cuerpo, se pensó que era un cenotafio. Sin embargo, análisis químicos en 1967 revelaron altos niveles de fosfatos, indicando la descomposición de un cuerpo humano. Las excavaciones posteriores, en los 80 y 90, lideradas por Martin Carver, establecieron que Sutton Hoo fue un cementerio de la nobleza anglosajona. La gran pregunta era la identidad del enterrado en el barco. Se apostó por un rey, concretamente Redvaldo, monarca del reino de Stanley a 600-624, ya que las monedas coincidían con su reinado. Sin embargo, otros plantean que pudo ser un caudillo pagano, ya que los enterramientos en barco eran típicos de las culturas escandinavas y el rey Redvaldo se había convertido al cristianismo, aunque se dice que al final de su vida volvió a sus creencias paganas. Sea como fuere, Sutton Hoo ha permitido conocer mucho mejor la sociedad de las primeras dinastías anglosajonas. Al sumergirse en la historia y la arqueología, uno se da cuenta de que el interés general se centra en lugares y civilizaciones muy concretas, dejando de lado otras igual de atractivas, como las singulares culturas polinesias. Su origen se sitúa en Formosa, Taiwán, hace unos 6.000 años. Desde allí, sus ancestros se expandieron por las islas vecinas, desarrollando una serie de rasgos comunes como el idioma, la estructura social y sus asombrosas habilidades como navegantes. La primera gran fase de expansión tuvo lugar entre el 1500 y el 1000 AC con la cultura agapita que se extendió por Melanesia. Destacaron por sus sólidas embarcaciones y su cerámica. Debido a la presión demográfica, se lanzaron a explorar el océano, alcanzando las islas de Vanuatu, Fiyi y Samoa. Tras un impasse de casi un milenio, en torno al 200 DC surgieron las primeras culturas propiamente polinesias. A bordo de sus druas, naves de doble casco, siguieron hacia el este, colonizando las islas Marquesas, que sirvieron de base para alcanzar la isla de Pascua. Entre el 1000 y el 1200 DC, en su última gran fase expansiva, llegaron al archipiélago de Nueva Zelanda, conocido por ellos como Aotearoa, donde floreció la cultura de los maoríes. Su historia inicial estuvo marcada por la violencia y la guerra entre tribus rivales, lo que llegó al desarrollo de asentamientos fortificados conocidos como par. Para construirlos, aprovechaban las pendientes de cerros o conos volcánicos, creando terrazas artificiales protegidas con empalizadas de madera. En su interior excavaban depósitos de víveres llamados roa para conservar comida, especialmente boniatos. Estos lugares no se usaban de forma continua, sino en momentos de conflicto. En tiempos de paz se empleaban como centros neurálgicos para reuniones comunitarias, rituales religiosos e intercambios comerciales. Destacan tres grandes recintos arqueológicos: Uriawa, Pukakura y sobre todo Maungakiekye, en el centro de Auckland. Este último, levantado en el 1500 DC, es una de las fortificaciones nativas precoloniales más grandes del mundo. Su posición geográfica permitía controlar visualmente varios kilómetros a la redonda. Tras los primeros contactos con los británicos a finales del siglo XVIII, los maoríes lo utilizaron para refugiarse y resistir el fuego de artillería. Hay emplazamientos que por sus características ejercen un magnetismo inevitable. Uno de ellos es el gigantesco santuario pétreo de Angkor Wat, levantado en el siglo XII por orden del rey Suryavarman II en la región de Angkor, en Camboya. Representa el poderío del antiguo imperio Jemer. Originalmente consagrado al dios hindú Vishnu, se transformó en templo budista. Fue abandonado a finales del siglo XVI por motivos inciertos, aunque un puñado de monjes permaneció allí. No fue descubierto por los occidentales hasta 1586, cuando el monje capuchino Antonio da Maddalena lo visitó. Quedó tan maravillado que le resultó imposible describirlo. Tras este primer encuentro se sucedieron las visitas de foráneos, pero el lugar volvió a caer en el olvido hasta la segunda mitad del siglo XIX con la expansión colonial europea. Tras la publicación de la obra del explorador francés Henri Moreau en 1868, historiadores y arqueólogos de todo el mundo comenzaron a visitar Angkor Wat. A finales del siglo XIX, ante su evidente deterioro, se inició un ambicioso plan de restauración que se prolongó durante más de 70 años, interrumpido por la revolución de los Jemeres Rojos. A mediados de los 90
se reanudó la restauración utilizando la técnica de la anastilosis. El complejo sagrado, rodeado por un lago, ocupa 82 hectáreas. El edificio que más llama la atención es el templo central, conocido como Bacan, construido al estilo piramidal con una torre central de 65 metros de altura, representando los picos del monte Meru, la morada de los dioses en la mitología hindú. La cuestión que más interés ha generado es por qué un recinto tan importante fue abandonado. La visión clásica alude a las invasiones de pueblos vecinos. Sin embargo, en los últimos tiempos ha cogido fuerza una hipótesis que destaca la influencia de la pequeña edad de hierro siglo XIV a mediados del XIX. Este enfriamiento del hemisferio norte pudo afectar a la región de Angkor, arruinando cosechas y provocando escasez de alimentos, lo que pudo empujar a los monarcas jemeres a trasladar su corte hacia el sur en busca de un clima más favorable. Para poner el broche de oro a este paseo por la historia, viajamos a principios del siglo XIX. Las colonias españolas en América estaban en pleno proceso de independencia y el antaño poderoso imperio español entraba en decadencia bajo el reinado absolutista de Fernando VII. La ruina se manifestaba en el precario estado de la armada. En este contexto presentamos al San Telmo, un imponente navío de guerra de 74 cañones. En 1819, para apoyar a las tropas realistas en América, se envió desde Cádiz una escuadra llamada División del Mar del Sur, liderada por el brigadier Rosendo Porlier, con el San Telmo a la cabeza, tripulado por 644 hombres. Tras hacer escala en Río de Janeiro y Montevideo, la escuadra alcanzó el mar de Oces, que separa América de la Antártida. Un fuerte temporal los obligó a desviarse hacia el sur. El 2 de septiembre, el San Telmo fue avistado por última vez, probablemente empujado aún más al sur tras sufrir graves destrozos. A partir de ese momento comenzó su misterio. En 1822, Fernando VII dio de baja al navío y a sus tripulantes. Unos meses después de su desaparición, el capitán británico Willie Ansmy descubrió las islas Shetland del Sur, convirtiéndose oficialmente en el primer explorador en descubrir la Antártida. Sin embargo, durante su cuarto viaje Smith encontró en la costa de la isla Livingstone los restos de un buque de guerra que identificó como español. Por orden del almirantazgo británico, ocultó esta información por miedo a una reclamación territorial por parte de España. Años más tarde, otro británico, James Weddell, corroboró el hallazgo. Estas notas sirvieron de excusa para poner en marcha expediciones hispano-chilenas a finales del siglo XX, lideradas por el arqueólogo Manuel Martín Bueno, para dar con el paradero del navío. Durante sus campañas en la isla Livingstone descubrieron restos de botas de cuero, hebillas y cinturones cuya datación coincidía con el naufragio. Esto sugiere que los marineros que sobrevivieron llegaron a tierra, establecieron un campamento y cazaron focas y aves para alimentarse, como indican los huesos de estos animales con marcas de corte. A estas pistas se sumaron las del buque oceanográfico español Hesperides, que detectó anomalías magnéticas en el fondo marino que podrían corresponder a cañones o anclas del San Telmo. Sin embargo, para confirmarlo, habría que realizar inmersiones que por dificultades logísticas y presupuestarias no se han acometido. Al no haberse encontrado ningún distintivo genuinamente español, los arqueólogos son prudentes, ya que los restos podrían pertenecer a un barco ballenero. A pesar de todo, de confirmarse estos indicios, la tripulación del San Telmo habría sido la primera en descubrir la Antártida, aunque su hallazgo fuera casual y no documentado. Esto no busca engordar el orgullo patriótico, sino honrar la memoria de esos 644 marineros que, a pesar de su fatal destino, escribieron, sin saberlo, una página dorada en la historia de la exploración. Gracias por escuchar. Te invito a suscribirte para más contenido similar.